El barco navegó silenciosamente a la deriva. Mar negro de estrellas. No tenía luz, no señal, ningún movimiento, solo una cáscara rota de metal girando lentamente en la oscuridad. El nombre Yonberge todavía era visible en el costado, rayado y quemado, la mitad, cubierto de escombros. Para la mayoría de los viajeros, quien pasaba no era nada más que basura espacial, un fantasma de una larga guerra. Olvidado. Los equipos de salvamento lo habían escaneado muchas veces. Todos los informes decían lo mismo. Cosa. Sin energía, sin vida, sin valor. Y. Así que el barco fue ignorado. Pero luego vino un humano, un rival. Elías Ren, no era famoso. No era soldado ni capitán. O un científico. Era mecánico. Uno de los miles que viajaron desde estación a estación reparando máquinas viejas. Y venta de repuestos. Su pequeño, el barco de reparaciones, el Lark, era lento y estaba desgastado. Fuera. Pero aún así voló porque Elías lo mantuvo vivo con cuidado e inteligencia. Manos. En un día tranquilo, mientras volaba cerca, el borde del espacio andario, su radar captó un eco extraño. La señal era débil como un latido moribundo. Fuera de. Por curiosidad, cambió de rumbo y lo siguió. A medida que la forma apareció en su pantalla, frunció el ceño. Eso es grande, dijo. Susurró para sí mismo. Cuando llegó más cerca, los restos del naufragio aparecieron a la vista. Juseyon Berge flotó allí, medio destruido, cubierto de cicatrices de antaño. Batallas. Su casco estaba agrietado y faltaban secciones enteras. Para una persona normal, parecía un desperdicio de tiempo. Pero Elías lo miró fijamente durante un largo rato. Momento y luego sonrió. Todos dicen, los humanos tienen malos instintos, murmuró. Pero el mío me dice que este es especial. Atracó la alondra con cuidado. A uno de los puertos dañados y preparado. Subir a bordo. Dentro del fantasma, él. El aire dentro era frío y tenue. Sus botas. Resonó en el suelo de metal mientras caminaba. A través de pasillos oscuros llenos de polvo a la deriva y escombros congelados. Encendió la luz de su casco, que apagó. Un rayo delgado a través de las sombras. Todo estaba muerto. Los cables eléctricos. Las puertas, las mamparas. El barco. Los sistemas centrales habían sido destrozados. Había extrañas marcas de quemaduras a lo largo. Las paredes, como si alguien hubiera intentado borrar algo. Elías se detuvo junto a un panel de control destrozado y se arrodilló. «Has visto días mejores», dijo. Suavemente. Colocó su mano sobre el metal. Por un momento, se sintió cálido. Solo un truco de su sistema de calentamiento de guantes, pensó. Pero aún así, el barco se sentía diferente. Sacó un escáner y comenzó a revisa los sistemas. Los resultados fueron malos. El 90% del barco estaba irreparable. Pero una señal sobresalía, enterrada profundamente en él. Cubiertas inferiores. Un fragmento del núcleo aún emitiendo energía débil. Una IA rota. Núcleo. Bueno, dijo con una sonrisa. Supongo que no estoy solo después de todo. Decisión. Elías regresó a su pequeño nave y revisó los archivos en su sistema de navegación. Había cientos de otros naufragios cercanos, más pequeños, más fácil de reparar y vale más créditos. Pero no podía dejar de pensar en él. Yonberge. La mayoría de la gente diría que los humanos son demasiado emocionales, demasiado testarudos, demasiado imprudente. Quizás era cierto. Pero Elías no me importó. Todos los demás ven un muerto barco, dijo. Veo un desafío. Él tomó una decisión. Se quedaría. Lo intentaría. Para devolverle la vida. No fue
sobre dinero o fama. Se trataba de posibilidad. Así que, instaló un campamento en uno de las secciones más limpias del barco. Él trajo herramientas, pequeñas celdas de energía y cajas de piezas de la alondra. La obra tomaría meses, tal vez años. Pero él no le importó. Después de todo, no estaba haciendo nada. Esto porque era fácil. Él estaba haciendo porque nadie más lo haría. Primero, chispas. La primera semana fue toda limpieza. Limpió los pasillos, quitó los muebles rotos, paneles, y se revisó su estructura. Debilidad. Cada noche, dormía en el piso al lado de un pequeño calentador, mirando fijamente las paredes vacías. A veces pensaba que escuché algo, un leve zumbido, un susurro, en los cables. Probablemente su imaginación. Para la segunda semana, empezó a trabajar en el sistema de energía auxiliar del barco. Las baterías estaban corroídas, pero él logró construir reemplazos temporales, usando partes de la alondra. Era trabajo duro. Cables cruzados por todas partes. Saltaban chispas cada vez que conectaba. Algo andaba mal. Se rió para sí mismo, cuando uno de los paneles explotó de repente. En humo. Bueno, al menos lo estás intentando. Despertar, dijo. Después de días de esfuerzo, una de las luces del pasillo parpadeó débilmente a la vida. Luego otro. Luego un tercero. El barco, después de décadas del silencio, comenzó a brillar de nuevo. Elías se quedó allí secándose el sudor de la frente y sonrió orgullosamente. Ya ves, te dije que es posible. El susurro. El día 10, algo extraño sucedió. Mientras arreglaba la fuente de alimentación principal, conducto, su comunicador de muñeca recogió un sonido débil, como estático. Él ajustó la señal y se congeló cuando lo escuché con más claridad. Una voz. ¿Quiénes son? ¿Tú? Miró a su alrededor, sobresaltado. Él. La voz era suave y rota, como si alguien hablando a través de una ventana rota. Hola, dijo con cuidado. ¿Quién anda ahí? Silencio, luego otra vez. Dolor. Oscuridad. ¿Quién? Elías respiró hondo. Comprobó su escáner. La señal venía de las profundidades. Dentro de la nave cerca de la IA dañada. Núcleo. Bueno, supongo que no estoy hablando con fantasmas después de todo, susurró. Él se apresuró a bajar a las cubiertas inferiores, siguiendo la señal débil. Allí, en un cámara medio derrumbada, encontró la fuente. Un módulo esférico de IA se agrietó, abierto pero todavía pulsando débilmente con luz. Se arrodilló junto a ella. Oye, dijo suavemente, como si le hablara a un animal asustado. No pasa nada. No lo soy. Aquí para hacerte daño. La luz parpadeó. Débilmente. ¿Dolor? No. Frío. Elías sonrió. Suavemente. Hace frío. ¿Eh? Sí. Este lugar es congelación. Arreglemos eso. Empezó, conectando su unidad de energía portátil a el núcleo, alimentándolo con pequeñas ráfagas de energía. La voz de la IA se hizo más clara. ¿Quién? ¿Eres tú? Me llamo Elías, dijo. Solo un mecánico. ¿Y tú? Designación. Memoria perdida rota. Entonces arreglaremos eso también. Se sentó allí, durante horas hablando con la IA mientras funcionó. Respondió lentamente, como un niño aprendiendo a hablar de nuevo. Por él. La hora en que se fue a dormir esa noche. Él. El barco se sentía diferente. El silencio no era. Ya no estaba vacío y se sentía vivo. Promesa. A la mañana siguiente, Elías se despertó a el sonido de los sistemas al encenderse. La ventilación de emergencia del barco zumbaba. Suavemente. La luz del núcleo de IA brillaba más. Caminó por él.
Los pasillos ahora están tenuemente iluminados por la electricidad. Estás despertando, ¿no? Dijo. Con una sonrisa. La voz de la IA resonó. Débilmente desde los altavoces, todavía débil. Pero más cálido. La energía se restauró parcialmente. Sistema en línea. Gracias, Elías, dijo. Se detuvo. De nada, dijo. En voz baja. ¿Tienes un nombre? ¿O debería decirlo? Te doy uno. Hubo una pausa. Tú. Puede asignarlo si lo desea. Sonrió. Entonces. Te llamaré Lyra. ¿Qué te parece? Aceptable. Bien. Ahora, Lyra, veamos. Si podemos hacerte volar de nuevo. Espero que sí. Los días de oscuridad se convirtieron en semanas. Elías y Lyra trabajaron juntos. Ella. Solo podía acceder a unos pocos sistemas, pero ella. Su presencia llenaba la nave. A veces ella. Lo guió con suaves instrucciones. A veces hacía preguntas sobre humanos, ¿por qué arriesgaron tanto? ¿Por qué? Siempre lo intentaban de nuevo, incluso cuando fracasó. Elías se reiría. ¿Por qué? Somos tercos, decía. ¿Y por qué? Si dejamos de intentarlo, dejamos de ser humano. Reparó el sistema de refrigeración del reactor. Líneas, reemplazaron conductos derretidos y borró la matriz de navegación. El éxito parecía pequeño, pero juntos, construyó algo poderoso. Esperanza. Afuera. A nadie le importó. El barco que pasaba seguía siendo ignorado. El abandonado. Para ellos era solo un sombra, pero dentro en ese frío y silencioso gigante, una luz estaba creciendo. El comienzo de la grandeza. El día 21. Elías estuvo en el puente por primera vez. Tiempo. La ventana principal estaba rota, pero la vista seguía siendo impresionante. Las estrellas, extendiéndose sin fin en todas direcciones. Se sentó en la silla del capitán y miró alrededor. Las pantallas de control parpadearon para la vida una a una. La voz de Lyra llegó. Ahora más fuertes. Sistemas primarios. 70% fuera de línea, pero recuperación posible. Esa es la mejor noticia que he escuchado en todo el día. Dijo. Eres inusual, Elías Ren. Lyra dijo que la mayoría se iría. Sí, él. Sonrió, mirando las estrellas. Pero yo soy. No la mayoría de la gente. Se recostó y tomó una respiración profunda. El viaje por delante sería ser difícil, quizás imposible. Pero para él, por primera vez en años, se sintió vivo. Un mecánico humano y una IA rota, solos en la vasta galaxia, lista para construir algo en lo que nadie creía. Para él, por primera vez en décadas, Elión Verge volvía a respirar. No estaba vivo, todavía no, pero respirando. Suaves zumbidos la recorrieron. Pasillos rotos. Algunas luces brillaban. Débilmente, trazando un camino a través de la oscuridad. Elías Ren se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del puente, rodeado de espacios abiertos. Paneles y cables enredados. Sus mangas estaban enrollados, su cara marcada con grasa y agotamiento. En la consola, a su lado, el núcleo de la IA parpadeó en un carcasa de cristal. Lyra, dijo, limpiándose sus manos. ¿Cómo está la red eléctrica? 32%. Está operativa, respondió la IA en su voz tranquila y metálica. Pero varios. Los conductos permanecen inestables. Sí, yo. Me lo imaginé, murmuró, torciendo otro conector. Ustedes, los extraterrestres, construyen hermosos máquinas, pero el diseño de su circuito es un pesadilla. Lyra hizo una pausa como si estuviera pensando. No estoy seguro de si eso fue una cumplido. Elías se rió entre dientes. Tómalo como uno. Construir confianza cada día, comenzó él. De la misma manera, Elías se despertaba dentro de su
Pequeña carpa cerca de ingeniería, bebe una taza de café instantáneo amargo, y llegará. Trabajo. Él reparó, reemplazó, recableó. A veces discutía con Lyra sobre él. El mejor método. A veces simplemente observó y aprendió. Al principio habló en frases cortas y frías. Ahora su voz estaba cambiando, menos robótico, más curioso. Un día, mientras Elías subía a un escalera de servicio a la bahía del reactor, Lyra preguntó, alias, ¿por qué me estás ayudando? Se detuvo a mitad de camino y miró hacia abajo, hacia el nodo de IA brillante que se encuentra debajo. Porque todos los demás te dejaron, dijo. Dijo, pero solo soy un programa dañado. Tal vez, pero los programas pueden aprender. ¿No? Sí. Entonces estás más vivo que la mayoría. Gente que he conocido. Por un largo momento, Lyra guardó silencio. Cuando finalmente habló, de nuevo, su voz era más suave. Gracias. El poder oculto. Después de casi 3 semanas de reparación, Elías logró reavivar el reactor secundario de la nave. En el momento en que él conectó la última línea, todo el casco vibró con poder. Las luces se encendieron. Cruzando el puente, los sistemas se pusieron en funcionamiento. Uno por uno. Navegación, medio ambiente, control, blindaje parcial. Elías levantó sus manos en señal de triunfo. Lyra, lo logramos. Éxito parcial confirmado, respondió. Pero incluso ella parecía orgullosa. Sin embargo, fluctuaciones de potencia detectadas en el sector 7. Se recomienda precaución. Sí, sí, dijo, sonriendo. Arreglaremos el resto más tarde. Se apoyó en la consola mirando fijamente las pantallas brillantes. Por primera vez, vio el esquema completo del Ionube, el enorme crucero de exploración Andaren, construido con precisión y gracia alienígenas. Fuiste una belleza una vez, murmuró. Yo era parte de la alta flota andariana. Lyra dijo en voz baja. Buque de exploración. Clase 7. Mi tripulación se perdió durante un batalla. Lo siento, dijo Elías. Lo hicieron. No merecen su destino, respondió ella. Pero estoy agradecido de que estés aquí. Él sonrió levemente. Yo también, Lyra. Yo también. Los visitantes 3 días después, mientras Elías estaba reparando una matriz de comunicaciones. La voz de Lyra irrumpió a través del altavoz. Más agudo de lo habitual. Advertencia, se aproximan varios barcos. Las firmas de poder sugieren carroñero. Clase. Elías se quedó paralizado. Carroñeros. Piratas. Que desmantelaban barcos muertos para obtener piezas y... No me importaba quién estaba a bordo. ¿Cuántos? 4 pequeñas embarcaciones. Han detectado. Nosotros. Elías se apresuró al puente y miró a través de la ventana rota. Luces distantes parpadeaban en él. Oscuridad. Barcos acercándose. Genial. Él murmuró. Te ignoraron cuando estabas muerto, pero ahora que tienes una. Latido del corazón. Todos quieren un pedazo. Se recomienda evacuación, dijo Lyra. Evacuación. Se rió. Ni una posibilidad. Te desarmarán. Escaneó él. Sistema de defensa. La mayoría de las armas eran fuera de línea, pero algunas torretas de defensa puntual todavía existía. Lyra, ¿puedes enrutar la energía a las armas dorsales? No del todo. Él. Los conductos están degradados. ¿En qué medida? 78%. Así que no es lo ideal, dijo, rompiéndose sus nudillos. Supongo que lo haremos funcionar. La pelea. Mientras los carroñeros llegaban más cerca, comenzaron a transmitir una mensaje. Embarcación no identificada. Parada. Abajo. Estamos reclamando este naufragio. Mano. Sobre cualquier núcleo valioso o abriremos fuego.
Elías sonrió y encendió él. Hola chicos, lo siento, pero esto. El barco está tomado. Una pausa, luego risas. Crepitó en la radio. Un humano. ¿Tú crees que puedes conservar una nave andariana? Supongo que lo averiguaremos, dijo. Las naves de rescate abrieron fuego. Plasma rojo. Los rayos atravesaron el vacío, estrellándose contra el casco. El metal chirrió. Los escudos de Lyra son mínimos en el mejor de los casos. Entonces, ser creativo. Desvió el poder de sistemas no esenciales, desviando cada un poco de energía para las torretas. Lyra siguió sus órdenes al instante. La primera torreta tosió y escupió azul. El plasma regresa a los atacantes, recortándolos. Una de sus alas. Impacto directo, informó Lyra. Ja. Te conocía. Todavía tenías lucha en ti. El segundo. La torreta no disparó. Su condensador. Quemado, pero Elías no entró en pánico. Él agarró un cable de alimentación y lo atascó. Directamente en una toma de control. Chispa. Llovió por todas partes, pero el arma salió. Vivo de nuevo. Otro carroñero explotó. En un destello de luz. Objetivo destruido. Lyra dijo, elevando el tono. Elías, tú. Están rindiendo por encima del estándar. Eso es lo más bonito que has dicho jamás. Yo, gritó por encima del ruido. El último. Dos carroñeros huyeron en la oscuridad, dejando atrás los restos del naufragio. El barco se fue. Silencio de nuevo, humo saliendo en espirales de la paneles de control. Aliyah se desplomó en un silla, respirando con dificultad. Lyra, estado. Daños moderados. Integridad del casco, 82%. Amenaza eliminada. Buena chica, dijo, sonriendo débilmente. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, Lyra volvió a hablar más suavemente. Elías, tú arriesgaste tu vida por mí. Lo habrías hecho. Lo mismo, dijo. Estoy empezando a entender lo que los humanos llaman lealtad. Reconstruyendo después de la tormenta, el siguiente. Se pasaron varios días reparando los daños de la batalla. Elías reemplazó el roto. Circuitos, grietas selladas y reforzadas. El casco con armadura recuperada. También, trabajó en mejorar la red eléctrica, tiempo utilizando un híbrido de humano y tecnología andariana. Soldó humanos, condensadores en enchufes ajenos, combinados, células de energía desadaptadas, e incluso utilizadas. Chatarra fundida para reconstruir piezas rotas. Marcos. Parecía desordenado, pero funcionó. Lyra observó su proceso a través de sensores internos. Sus métodos son poco ortodoxo, dijo ella. Sí, dijo él. Sonrió. Esa es una forma educada de decir desordenado. Sin embargo, lo logran, respondió ella. Pensativo. Quizás haya lógica en caos humano, se rió. Ahora eres aprendizaje. Al final de la semana, la potencia del barco alcanzó el 50% de su capacidad. Basta con moverse despacio, Lyra, dijo. ¿Crees que podrías darme un pequeño empujón? Iniciando la secuencia de maniobras. Todo el barco se cerró. Cayó polvo de el techo. Afuera, los motores se encendieron. Tenuemente, pequeñas luces azules cortando a través. Oscuridad por primera vez en años. Elías se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Te estás moviendo. Los propulsores funcionan en 12%, dijo Lyra. Pero el movimiento se logró. Lyra, acabas de dar tu primer paso. Entonces esto es como aprender a caminar. Exactamente, dijo con una sonrisa. Y confía. Para mí, esto solo mejora. Recuerdos en él. Esa noche oscura, Elías se sentó en el puente, mirando las estrellas. Lyra había atenuado las luces a un brillo suave. Lyra,
dijo en voz baja. ¿Qué haces? ¿Recuerdas de antes? Fragmentos, ella. Respondió. Una tripulación de 53. Risas en él. Corredores. Una misión para cartografiar áreas no reclamadas. Sistemas, luego ataque, fuego, silencio. Elías asintió. La guerra deja marcas incluso en máquinas. Tenía miedo, dijo suavemente. ¿Es eso posible para una IA? Si es posible. Piénsalo y siéntelo. Entonces sí, es real. No quiero volver a tener miedo. Tú. No lo será, me lo prometí. No mientras esté alrededor. Durante mucho tiempo, se sentaron en silencio, solo observando el campo infinito de estrellas. El mensaje. 2 semanas después, Lyra detectó una señal débil proveniente de las profundidades. Espacio. Transmisión entrante. Ella. Reportado. Origen y sector cifrados. Elías frunció el ceño. ¿Puedes descifrarlo? Intentando. Después de varios minutos, el mensaje reproducido. Palabras estáticas y entrecortadas. Pero lo suficientemente claro para entender. Ahora. Este es el comando de la flota Enderion. Buque no identificado que responde a angustia. Elión Verge. Imposible. Investigar. Los ojos de Elías se abrieron de par en par. Ellos. Sé que estás vivo. Corrección, dijo Lyra. Creen que yo no debería ser. Suspiró. Eso significa. Vendrán. ¿Intentarán? ¿Reclamarme? ¿O? Definitivamente. ¿Y si ellos ver modificaciones humanas en sus preciosa nave, no estarán contentos? Lyra se quedó en silencio por un momento. Luego nosotros. Debo prepararme. Elías sonrió. Esa es mi niña. Se puso de pie y miró hacia él. Estrellas de nuevo. Los andarianos venían. Quizás mañana, quizás la semana que viene. Pero, cuando llegaron, no encontraron nada. Barco fantasma. Encontrarían algo nuevo. Algo más fuerte. El toque humano. Los siguientes días, Elías se esforzó mucho. Más duro que nunca. Recableó motores. Se reconstruyeron los conjuntos de escudos y se mejoraron. Los procesadores de Lyra utilizan la adaptación humana. Chips. Lyra comenzó a procesar datos. Más rápido, habla más fluido, incluso bromea. Pequeño. Elías, dijo una noche. Tú. He modificado mis sistemas más allá de Andarian. Parámetros. Eso se llama mejora, respondió. Sonriendo. Si mis creadores vieran esto, lo llamaría blasfemia. Qué bueno que no están aquí. ¿Eh? Ella hizo una pausa y luego dijo algo que me hizo que deje de trabajar. Elías, si vienen y quieren eliminarte, lo haré. Resistir. Se quedó mirando el núcleo brillante. Lyra, no tienes que hacerlo. Me salvaste. Ella dijo, ahora te salvaré. Para él. La primera vez, Elías no tenía una. Regreso. Él simplemente sonrió tranquilamente y puso su mano sobre la consola. Entonces, lucharemos juntos. El Juseyon Verge. Estaba vivo. No del todo, pero lo suficientemente vivo, que sus pasillos zumbaban con un débil zumbido. Energía. Las luces parpadearon en secuencia, y la IA Lyra habló con más claridad que nunca. Elías Ren se movió. A través del puente, ajustando el paneles brillantes. El sudor le corría por la frente, pero sentía una emoción que no había experimentado en años. El barco le respondió como si lo fuera. Lo entendí, no como un mecánico, sino como alguien a quien le importaba. Lyra, dijo, accionando un interruptor. Comprobar. Los sistemas de propulsión. Motores. Actualmente estamos al 40% de nuestra capacidad, respondió. Varios conductos permanecen inestables. Riesgo de sobrecarga si se le presiona más. Elías se rascó la cabeza. Entonces, podemos movernos, pero no rápido. Correcto.
Suficientemente bueno. Él. Sonreí. Soy paciente. Llegaremos allí. Primer movimiento. Con cuidado. Ajustes. Elías activó el. Propulsores. La nave se cerró. Polvo. Cayendo del techo. Pequeñas chispas. Volando desde conductos dañados. Para él. Por primera vez en décadas, el Lionberge. Se deslizó por el espacio por sí solo. Poder. Las estrellas se extendían más allá de ellos como. Se alejaron lentamente de la órbita abandonada. Elías sonrió, sintiéndose. Una oleada de orgullo. Estás volando, dijo. Gritó. Movimiento confirmado, dijo Lyra. Dijo. Sin embargo, las matrices de navegación son parcialmente desconectado. Luego lo parchearemos. Ellos, dijo. Paso a paso. La emoción. El movimiento le produjo a Elías una extraña alegría. Durante años, había reparado pequeños barcos y máquinas, pero nada como esto. Nada. Vivo. El barco parecía respirar con. Te estás volviendo más fuerte, dijo. En voz baja. Y me estás enseñando a adaptarse, respondió Lyra. Los métodos humanos son poco convencional pero efectivo. Elías se rió. Esa es una forma educada de. Estoy diciendo que soy un desastre. Funciona, dijo Lyra. Simplemente. Primera prueba. Fue durante una de estas viajes lentos que los sensores detectaron. La primera amenaza. Pequeños barcos en movimiento. Rápido a través del vacío. Carroñero. Buques. 4 naves. Lyra advirtió. Misma clase que antes. Están cerrando rápido. ¿Ya? Elías murmuró. Ni siquiera estamos completamente. Listo. Recomendación. Maniobras evasivas. Lyra. Dijo. Sí. Estaba pensando lo mismo. Cosa. Elías respondió. Ajustó él. Propulsores, creando una sacudida. Patrón impredecible. El carroñero. Los barcos dispararon sus cañones de plasma. Pero el Lionberge esquivó sorprendentemente bien. Lyra procesó las entradas y las redirigió. Energía a escudos y propulsores. Y, poco a poco aprendí el ser humano de Elías. Improvisaciones. Los humanos son extraños. Dijo casi con admiración. Extraño. Sí, pero efectivo, respondió Elías. Los carroñeros no pudieron seguir el ritmo. Después, minutos tensos, se rindieron y se retiró, dejando la casa al borde. Intacto. Elías se secó el sudor de la frente. No. Malo para un viejo fantasma oxidado. Lo soy. Ya no soy un fantasma, dijo Lyra. Gracias. Para ti. Y no soy un mecánico que arregla. Basura, dijo Elías con una sonrisa. Estamos socios ahora. Actualizaciones y improvisación. Una vez pasado el peligro, Elías comenzó. Mejoras en serio. Buscó en los alrededores. Buques abandonados y combinación humana. Ingenio con la tecnología Andarion. Él construyó una red eléctrica híbrida utilizando viejos condensadores y conductos extraños. Él motores recableados para permitir mayor flexibilidad. Flujo de energía. Incluso diseñó un pequeño subruina para que Lyra prediga y se adapte a ataques de maneras que los programadores nunca previsto. Elías Lyra dijo durante una sesión nocturna, tus modificaciones son ilegales según los estándares andarianos. Bien, respondió. Nunca me ha gustado. Siguiendo las reglas de todos modos. Sin embargo, ellos. Mejorar la eficiencia en un 42%. Exactamente. Al final de la semana, el Lionberge tenía potencia alcanzando el 70%. Capacidad. Los escudos podrían resistir. Fuego medio y los propulsores podrían maniobrar mucho más rápido. Por primera vez. Con el tiempo, el barco se sintió listo, no solo para sobrevivir, pero luchar si es necesario. Llegada de la flota Lyra detectada.
acercándose la flota de Andarion ante Elías. Lo vi. Barcos enormes, elegantes, perfectamente mantenido, movido en formación a través. Las estrellas. Sus sensores finalmente habían bloqueado en el borde del león. Elías, dijo Lira con voz tensa. Ellos están cerca. Detecto al menos 15 embarcaciones. Cruceros pesados. Elías se inclinó sobre él. Consola, frunciendo el ceño. 15, eso fue más que cualquier flota humana. Él lo había visto. Vienen por ti, él. Dijo en voz baja. Y para ti, añadió Lira. Bien dijo, haciendo crujir los nudillos. Luego van a descubrir que los humanos pueden hacerlo. La primera nave andariana transmitió un mensaje. Yonberge cesa. Movimiento. Eres propiedad de lo alto. Flota. Ríndanse inmediatamente. Díganles. Estamos ocupados. Murmuró Elías. No recomiendo el humor, dijo Lira. Sí, pero es divertido. Él empujó el propulsores, moviendo la nave. Impredeciblemente. Los escudos zumbaban, absorbiendo golpes menores. Las naves andarías fueron preciso, pero no esperaban que improvisación que solo un humano podría traer. El primer golpe, la flota abrió fuego. Rayos de energía y plasma. Los rayos atravesaron el espacio y golpearon el Yonberge. Los escudos se encendieron y resistieron. Pero solo apenas. Lira, poder de raíz para avanzar escudos. Elías gritó. Escudos delanteros al 65%. Dijo ella. No es suficiente, murmuró. Él agarró un cable de mantenimiento y lo agarró manualmente. Pasó por alto un relé dañado. Saltaron chispas. El escudo se estabilizó. Eres imprudente, dijo Lira, casi. Regañarlo. Tal vez, dijo Elías. Sonriendo. Pero funciona. Un tiro de suerte. De un carroñero que había destruido antes. Había dañado una de las torretas de armas. Así que lo preparó usando un viejo manual. Anulación de la alondra. No fue perfecto, pero el arma disparó. Un rayo golpeó a uno de los cruceros andarianos, obligándolo a romper la formación. Impacto confirmado, informó Lira. Estás eficaz. Gracias, dijo Elías. Sigamos adelante. El vínculo. Mientras la batalla continuaba, Elías se dio cuenta de algo importante. Lira no era solo un barco. Ella estaba pensando, aprendiendo y adaptándose. Cada evasiva. La maniobra que intentó, ella la anticipó y mejoró cada truco que él usaba. Se agregó lógica para repetirlo más rápido. Lira, él dijo, estás aprendiendo más rápido que yo. Te lo enseñé. Me estoy adaptando, respondió ella. Los humanos somos impredecibles. Eso es útil. Elías se rió. Impredecible. No tienes ni idea. Para él, la primera vez, no funcionaron igual que antes. Mecánico y barco, sino como socios. Cada movimiento, cada decisión, la secuencia de disparos se convirtió en un baile. Humano. El instinto guía lo artificial. Inteligencia. La inteligencia que guía a los humanos. Coraje. El punto de inflexión. Después de horas de batalla, el comandante de la flota creció. Frustrados. Su superioridad numérica era inútil contra las extrañas maniobras de la nave modificada por humanos. Elías, dijo Lira en voz baja. Si continuamos, así podremos sobrevivir y escapar. Él asintió. Entonces haremos precisamente eso. Con un último truco, activó unidad de pulso de emergencia que había sido reconstruyendo en secreto. Una combinación de tecnología humana y andariona. Causó estallido repentino de energía, enviando a León. Verge se lanza más allá de la flota en velocidades imposibles. El Endarion, revuelto, incapaz de mantener el ritmo. Dentro minutos, el humano y su IA tenían
Desapareció en el vacío, dejando él. Flota aturdida. Lo logramos, dijo Elías. Susurró. Sí, respondió Lyra. ¿Por qué? Ahora, las secuelas. El Hussein Verge se quedó en silencio. Sector, los motores zumban suavemente. Elías se sentó en el puente, magullado pero regocijado. Sobrevivimos, dijo. Apenas, Lyra. Respondió. Pero tu improvisación nos salvó. Ya sabes, dijo, mirando a su alrededor. Paneles brillantes. Creo que te gustan los humanos. Caos después de todo. Es eficiente, ella. Admitido. Durante un largo momento, se sentaron en silencio, escuchando el suave zumbido de sistemas y el suave resplandor de las luces. Elías, dijo Lyra finalmente. Tú eres notable. Lo sé, dijo con una sonrisa. Y tú eres. Será aún más notable una vez que lo hagamos. Terminar lo que empezamos. Esperanza en él. Estrellas. El Hussein Verge había sobrevivido. Su primera prueba real. Ya no era solo un barco abandonado. Tenía un propósito, poder, y un mecánico humano que se negó. Para dejarlo. Afuera, las estrellas se extendían. Infinitamente. La galaxia era vasta y los peligros acechaban. Pero Elías y Lyra ahora entendieron algo crucial. Juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. ¿Y ahora qué? Lyra preguntó. ¿A cualquier parte? Él respondió. En todas partes. Veamos qué pueden hacer los humanos. De verdad que sí. El barco palpitaba con renovado entusiasmo. Energía. Sus sistemas zumbaban en perfecto estado. Armonía con la determinación de Elías. Él. Las estrellas se extendían infinitamente ante él. Hussein Verge, brillando en el frío. Silencio. Por un momento, Alas Rem permitió. Para relajarse. El barco había sobrevivido. Su primera batalla. Él y Lyra habían demostrado algo notable. Incluso un humano, incluso un trozo de un barco abandonado podría permanecer en pie. Contra fuerzas superiores, pero la galaxia nunca dio paz a los humanos por mucho tiempo. Él. Los sensores de alarma de Lyra parpadearon con urgencia. Advertencia Elías. Las lecturas de potencia indican múltiples cruceros sandarianos entrando. Proximidad. Han movilizado a toda una armada. 15 buques, todos de clase de combate. La sonrisa de Elías se desvaneció. 15 barcos estaban lejos. Más allá de las cuadrillas de carroñeros o de los pequeños flotas a las que se había enfrentado antes. Estas eran la verdadera flota alta andariana. Prístina, mortal y con la intención de recuperar lo que ellos consideraban suyo. 15, murmuró. Está bien. Sabíamos que vuelve. Simplemente no esperaba un comité de bienvenida de este tamaño. Recomendación. Acción evasiva o retirada, dijo Lyra. No, dijo Elías, negando con la cabeza. La retirada no es nuestra estilo. Luchamos. Demostrémosles lo que los humanos pueden hacerlo. Preparando el Fénix. Las mejoras del barco se probarían para su límite. Elías se movió rápidamente, dando órdenes a Lyra. Poder para escudos, todos los condensadores en línea, motores. Redirección máxima, y Lyra, toma el pulso. Listo para conducir. Creo que vamos a necesitar un pequeño truco que aún no hemos probado. El impulsor de pulso tiene una eficiencia del 30%. Lyra dijo. Se requieren ajustes manuales. Perfecto. Nada como lo humano. Improvisación. Durante las siguientes horas, Elías se arrastró a través del barco como un poseso, revisando cada sistema. Reemplazó conductos dañados, remendaron el casco y armas recableadas. Lyra observó y guió. Él, su voz tranquila, pero teñida de emoción. Ustedes los humanos son caóticos, dijo ella. Sin embargo, tu lógica es superior en
Escenarios impredecibles. La adulación. Te llevo a todas partes. Lira, bromeó Elías, apretando una unión de potencia. ¿Para cuándo? Estaban listos. El Jon Verge había transformado. La nave de Relch ya no era. Ya no era un fantasma. Sus escudos eran reforzados, motores modificados, armas en línea y el impulsor de pulso recalibrado. Doblar la luz en ráfagas cortas. Elías dio un paso atrás y respiró hondo. Aliento. Es hora de conocer a la Armada, dijo. Dijo. Los primeros sensores de contacto sonaron. Cuando la flota andariana entró en detección. Rango. Vaso modificado humano identificado. El barco líder transmitió. Tú eres. Invadiendo el espacio andario. Rendirse. Inmediatamente. Diles que estoy ocupado. Murmuró Elías. La Armada se movió en formación rodeando el verge de la casa. Sus armas. Brilló siniestramente. Elías, dijo Lira. Están escaneando en busca de vulnerabilidades. Entonces démosles algo en que pensar. Acerca de. Elías golpeó una palanca, enviando el barco girando de forma impredecible. Patrón. Los escudos se ensancharon bajo la inicial. Fuego. Los andarianos eran precisos, pero sus algoritmos de segmentación eran calibrado para movimientos estándar. No, para un tejido de barco fantasma modificado por humanos. A través del espacio. La batalla comienza. Energía. Rayos y rayos de plasma pasaron velozmente por él. Casco. Chispas llovieron en el interior mientras los conductos. Sobrecargado por los repetidos golpes. Elías se rió, con la adrenalina bombeando. Lira. Escudos delanteros al máximo, motores a modo evasivo, armas a punto de estallar. La nave se estremeció mientras tiraba de las palancas y redirigió la energía. Uno de los cruceros disparó un tiro concentrado dirigido directamente. En el puente, Elías tocó un objeto oculto. Anulación en el cableado. El disparo impactó un panel señuelo que había preparado, rebotando. Buen toque, dijo Lira. Dijo. El ingenio humano, respondió con una sonrisa. El impulsor de pulso zumbaba débilmente. Esperando. Lo guardó para el momento perfecto. Momento. Aprendiendo el camino humano horas. Pasó mientras la Armada presionaba el ataque. Estaban organizados, disciplinados y implacable. Pero Elías y Lira tenían algo que la flota no anticipó. Adaptación. Cada maniobra que Elías intentaba. Lira. Mejorado. Cada escudo improvisado. Redirección que ella optimizó. Cada ráfaga de fuego que ella recalculó para el máximo efecto. Elías, dijo durante una maniobra, tus patrones instintivos son beneficioso. Me permiten predecir comportamiento del enemigo más allá del estándar. Cálculos. Eso es lo que hacen los humanos. Lira, nosotros no. Simplemente seguimos las reglas. Las doblamos, las rompemos. Ellos y hacerlos funcionar. Estoy empezando. Para entender, respondió ella. Él, los andarianos, confiados en su número. Subestimó lo impredecible. Combinación de intuición humana y IA adaptativa. El impulso de pulso. El momento crítico. Llegó cuando una docena de barcos se enfrascaron en él. Jon Verge para un ataque concentrado. Los escudos estaban fallando bajo ataque simultáneo. Golpes. Elías apretó los puños. Tiempo. Lira, dijo. Impulso de pulso. Impulso de pulso. Al 30%, advirtió. Tendrá que bastar. Él activó los motores modificados. En un explosión de energía, la nave se dobló ligeramente. En sí mismo, eludiendo el objetivo enemigo. Y apareciendo a decenas de kilómetros de distancia. En una fracción de segundo. El andariano. La flota disparó a ciegas y falló por poco. Márgenes. Los sensores informaron un total. Confusión entre los barcos enemigos. Funcionó.
Elías gritó con una amplia sonrisa. Exitoso. Ejecución, confirmó Lyra. Enemigo. Posicionamiento comprometido. El impulsor de pulso. Era arriesgado. Podría haber dañado el barco, pero Elías confiaba en su modificaciones. Cambiando el rumbo. Con la armada en desorden, Elías y Lyra contraatacó. Las armas ahora disparaban en ráfagas calculadas, apuntando a puntos débiles. En los escudos enemigos, utilizando combinaciones de la improvisación humana y Lyra. Cálculos. El barco abandonado. Una vez. Cruceros ignorados y destrozados con precisión. Elías, tus tácticas son poco convencional, dijo Lyra, disparando un explosión de plasma. Salvaciones poco convencionales. Vidas, respondió. Al final de la batalla, varios cruceros fueron inutilizados. O en retirada. La flota andariana había subestimó un solo ser humano modificado. Buque. Informe de estado, dijo Elías. Todos. Sistemas principales funcionales. Integridad del casco. Al 77%. Fuerzas enemigas en retirada. Lyra. Respondió. Nada mal para un fantasma. Soy. Ya no es un fantasma, dijo Lyra. Tú. Después, el Yonberge se desvió. Después del accidente, los motores zumbaban. Suavemente. La armada se había retirado. Aturdido por la actuación de un solo humano y una IA reparada. Elías caminó a través del puente, observando él. Paneles brillantes. Cada luz y pantalla representaba la vida, el movimiento y la esperanza. Nosotros. Lo hiciste, Lyra, dijo en voz baja. Nosotros. Sobrevivió. Sobrevivió, sí, dijo, pero lo más importante es que demostramos nuestro valor. Elías sonrió. Y eso es solo él. Comienzo. Vas a ser él. La nave más grande de la galaxia. ¿Y tú? Será recordado como su creador. Lyra. Respondió. No, dijo, inclinándose hacia atrás. Llamémoslo simplemente trabajo en equipo. Para él, por primera vez en décadas, el barco se sintió completo. No del todo, pero lo suficiente para mostrar la galaxia que los humanos, incluso pequeños y aparentemente débil, podría alcanzar la grandeza. Con coraje, improvisación y persistencia. Un nuevo propósito. Después de la batalla, Elías, me di cuenta de algo importante. El barco ya no podía permanecer oculto. Noticias de su supervivencia se extendería y la galaxia sabría que los humanos no somos solo sobrevivientes. Fueron innovadores, capaz de superar en inteligencia incluso a los más civilizaciones avanzadas. Lyra, dijo, no solo estamos arreglando un barco, estamos haciendo una declaración. Yo entiendo, dijo ella, y estoy preparada para seguir tu ejemplo. Los dos. Miró fijamente la vasta extensión del espacio, donde innumerables estrellas brillaban como ojos del universo mismo. Siguiente parada. Elías preguntó. En todas partes, respondió Lyra. Las estrellas se extendían infinitamente alrededor. Ellos, silenciosos y eternos. Sin embargo, dentro de la Yonberge, el ambiente estaba vivo, con energía, anticipación y algo más difícil de describir, el orgullo. Elías Ren se sentó en el puente, con las manos descansando sobre la consola. El núcleo de Lyra brillaba cálidamente, iluminando los paneles agrietados pero reparados. Ellos había sobrevivido a batallas, burlado aún, armada, y transformó un olvidado, abandonado en una leyenda viviente. Lyra. Elías dijo en voz baja, ¿puedes creer lo mucho que? ¿Hasta dónde hemos llegado? Estoy procesándola. Datos, respondió ella. Y tengo. Confirmado. Hemos superado todas las expectativas. Parámetros para la capacidad del buque y
Cooperación humana en IA. Sí, dijo con una sonrisa, excediendo expectativas. Ese es el estilo humano. La nave vibraba suavemente. Los propulsores estaban inactivos pero... Listo. Afuera la galaxia se extendía en todas las direcciones. Un patio de recreo para los valiente. Un nuevo desafío. La advertencia. Las luces parpadearon de repente. Otra flota. Pero esta vez no Andarion. Un mixto. Convoy de barcos mercenarios y piratas. Se movió a través del vacío, buscando riquezas. Presa. Lyra, dijo Elías. Parece que hemos. Tengo compañía. Confirmado. Parecen estar a la caza de objetivos de alto valor V. Probabilidad de enfrentamiento hostil 87%. Perfecto, dijo Elías, haciendo crujir los dientes. Nudillos. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacerlo. Él ajustó el propulsores, preparándose para evadir. Maniobras. Los cálculos de Lyra alimentaron sus instintos, prediciendo al enemigo. Movimientos incluso antes de que ocurrieran. Elías, estoy empezando a anticiparme a tú. Opciones, dijo Lyra casi con orgullo. Bien, dijo con una sonrisa. Entonces, sabrás lo que estoy a punto de hacer antes. Incluso yo lo hago. El primer golpe, el convoy abrió fuego, rayos de plasma, cruzando el vacío. Escudos. Se ensanchó, absorbiendo los golpes iniciales, pero el Yonberge se movía de forma impredecible, tejiendo y corriendo como un ser vivo. Escudos delanteros al máximo, dijo Lyra. Reportado. Salida del motor. Impulso. Todo lo que tenemos, respondió Elías. Activó una nueva maniobra, combinando. El impulso de impulsos estalla con zigzags evasivos. Los sistemas de orientación del barco enemigo. No se pudo bloquear, mientras Lyra sugirió puntos de ataque que podrían alcanzar para obtener el máximo efecto. Eli está apuntando a la red. Optimizado, dijo. Entonces encendamos. En el cielo, dijo. Un sincronizado. Explosión de plasma de su modificado. La torreta golpeó de lleno a un crucero pirata, desactivando sus motores. Saltaron chispas a través de su casco, y los barcos restantes hicieron una pausa, reevaluando. Están aprendiendo, dijo Elías sonriendo. Estamos enseñando. Ellos, respondió Lyra. Trabajo en equipo más allá. Límites. La batalla continuó durante horas. Cada disparo, cada maniobra, cada sistema. El ajuste requirió una cooperación perfecta entre la intuición humana y la IA. Cálculo. Elías había comenzado a confiar en Lyra. Implícitamente, y Lyra había aprendido a predecir su ingenio. Juntos, se movía como un solo organismo. Elías, dijo Lyra en medio de la batalla. Humanos e IA. Cooperar de esta manera excede. Potencial táctico teórico en un 43%. No me importan los números. Elías respondió. Me importa que estemos vivos y pateando. La flota enemiga quedó aturdida. Su experiencia y tecnología fueron fuertes, pero nunca se habían enfrentado a un nave que combinaba ingeniería alienígena con la improvisación humana. Los humanos son peligrosos, dijo un mercenario. El capitán susurró por las comunicaciones. Una ventaja estratégica. Después de evadirla, en el asalto inicial, Elías dirigió la Huseyon al borde de un denso campo de asteroides. Él le sonrió a Lyra. Hora de un poco de humanidad. Creatividad. Elabore, instó Lyra. Nosotros. Usa los asteroides como cobertura. Atrápalos en colisiones, y atacamos cuando están distraídos. Riesgo calculado. Alto, dijo Lyra. Sí, dijo Elías con un sonrisa. Pero el alto riesgo es una especialidad humana. Se abrieron paso entre las enormes rocas. La flota enemiga seguía ciegamente. 1.
Un barco chocó y otro falló su disparo. Armas, y el caos creó la perfección. Aperturas. Elion Verge golpeó con precisión quirúrgica, incapacitando a 2 más. Buques. ¿Estado? Preguntó Elías. Enemigo. Flota dispersa. Daños mínimos en nuestra lado. Ventaja estratégica significativa. Humano. Ingenio, dijo Elías con orgullo. Nada. Lo supera. El final de Pulse Drive. Los barcos restantes se reagruparon, pero Elías sabía. Salvó su carta del triunfo. El impulso de pulso. Le susurró a Lyra, es hora de gran final. Impulso a toda potencia. Capacidad, dijo. Calculada. El desplazamiento probablemente confundirá a todos. Restantes hostiles. Elías lo activó. En un instante, la nave se dobló hacia la luz misma. Saltar distancias cortas repetidamente. Se lanzaron sensores enemigos. Confusión. Para cuando el último hostil. El barco se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su formación se rompió y Elion Verge atacó con decisión, incapacitando motores y armas sin tomar daño. Lo hicimos, dijo Elías en voz baja, observando los restos de la flota a la deriva. Lejos. Confirmado, respondió Lyra. Humano. La creatividad y la adaptabilidad han asegurado nuestra supervivencia y dominio en este compromiso. Elías se reclinó, exhausto, pero eufórico. Por primera vez. Con el tiempo, se dio cuenta del verdadero potencial de lo que él y Lyra habían construido juntos. Reconocimiento a través de las noticias de las estrellas. Viajaron rápido. Comerciantes, exploradores y, incluso colonias distantes reportaron avistamientos de un humano y una IA misteriosa que tenía. Convirtió un barco fantasma en una leyenda. Te llaman el fantasma renacido, dijo Lyra, leyendo interceptada. Comunicaciones. No, respondió Elías. Somos más que eso. Estamos vivos y iremos a lugares a los que nadie más se atreve. El barco abandonado una vez ignorado y olvidado ahora llevaba una reputación de asombro e inspiración. Humanos de todas partes. Empecé a escuchar historias que no eran de un solo genio mecánico, sino de la humanidad. Ingenio, resiliencia y determinación. Los bondelas caminaron por los pasillos de la barco, tocando los paneles y conductos. Había reparado. Cada zumbido de energía, cada destello de luz era un testimonio de sus esfuerzos y a Lyra. Lyra, dijo, suavemente, creo que hemos hecho algo increíble. Estoy empezando a comprender lo que los humanos llaman orgullo, respondió Lyra. El orgullo, dijo Elías, es reconocer lo que puedes hacer cuando nadie cree en ti. El barco respondió casi como si, de acuerdo. Los sistemas brillan más. El barco abandonado ya no era solo un máquina. Estaba viva, consciente y se asoció con un humano que se negó a aceptar limitaciones. El legado comienza meses atrás. Elías y Lyra exploró sistemas inexplorados y ayudó. Colonias varadas y reparadas rotas. Buques en regiones remotas. En todas partes. Se fueron. La leyenda del humano mecánico y la nave renacida se extendieron. Elías, dijo Lyra una noche, tú, han redefinido lo que es posible para un humano. No, respondió con una sonrisa. Redefinimos lo que es posible. Tú y yo viajaron más lejos que nadie. Esperado. Ninguna armada podría mantener el ritmo. No. La tripulación pirata podía predecir sus movimientos. El Husseyon Verge ya no era un reliquia. Era un símbolo de esperanza, coraje y el ingenio. Una promesa para el futuro. Una noche, flotando entre estrellas distantes, Elías miró el control brillante, paneles y luego en Lyra. Hemos hecho todo lo que soñamos, dijo en voz baja. Y más, respondió Lyra. Ya sabes. Elías dijo con una pequeña risa. Algunos
Los humanos dirán que tuvimos suerte. La suerte es irrelevante, dijo Lyra. Es tú, coraje, adaptabilidad y fuerza de voluntad, que creó grandeza. Entonces sigamos. Vamos, dijo Elías. Hay más. Sistemas para explorar, más personas para ayudar, más leyendas por crear. Reconocimiento, Lyra. Respondió. Seguiremos juntos. Y. Con eso, el Husseyon Verge, una vez abandonado, ahora vivo e imparable, se deslizó hacia lo desconocido, su pulso firme y fuerte. La galaxia nunca olvidaría al humano que había visto potencial en un barco roto, ni él. Ia que había aprendido a confiar y luchar. Junto a él. Juntos, habían construido más que un barco. Habían construido un leyenda, el espíritu humano. Las estrellas. Reflejado en la ventana agrietada. Interminable e inquebrantable. Elías se inclinó. De vuelta en la silla del capitán. Humanos, dijo. Dijo suavemente. No siempre ganamos. Porque somos fuertes. Ganamos.